Como siempre es un gusto enorme para mí compartir con ustedes. Este tema ha venido trayendo bastante cola, bueno, porque se ha puesto otra vez sobre el tapete el tema de la violencia de género, específicamente en el caso de las mujeres. Pues estamos hablando de una serie de abusos que se han denunciado a través de las redes sociales, y eso ha puesto de nuevo la discusión en el tapete. Muchos de esos casos de los cuales se han hablado fueron casos que se dieron en la infancia y la adolescencia de esas protagonistas de estas historias tan tristes y tan dolorosas, pero que nunca pudieron tener la oportunidad de contarlas, de decirlas, por aquellos secretos de familia, en donde evidentemente pues no se compartía la verdad de lo que estaba ocurriendo, justamente por lo que significaba para la propia familia, sin tomar en cuenta el valor que tenía esa misma acción en la vida de las personas, la omisión, sí, por favor, la omisión de ese hecho tan terrible, y lo que eso también sí podría significar para, como mensaje al victimario, la posibilidad de seguir ejerciendo esta conducta sin tener un obstáculo. Eh, Hoy tenemos dos invitadas muy especiales y a mí me honra muchísimo contar con la presencia de ambas. Estoy hablándoles de, ya voy a ponerme aquí, estoy hablándoles de Sofía Martínez Campos. Ella es relacionista público, abogada, especialista en derechos humanos, defensora de niños, niñas y adolescentes, docente, y actualmente realiza estudios superiores de psicología conductual y primeros auxilios psicológicos en la Universidad Iberoamericana de México. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Habla y miembro de la Junta Directiva. La Fundación Habla, por cierto, tiene un magnífico Instagram que les recomiendo, @hablafundación. Es una fundación sin fines de lucro enfocada en la prevención del abuso sexual infantil y adolescente. Este año en noviembre cumplen 6 años. Tienen su sede principal en Caracas, en Venezuela, y están registrados en el sistema de protección como una entidad de atención. Trabajan con un enfoque en 3 líneas de acción: comunicación, formación e investigación. Bienvenida. Para mí, como te digo, es un gusto tenerte, Sofía. Vale, gracias, de verdad que sí, para nosotros también, encantados de poder estar en tus espacios, de poder de alguna manera alzar la voz y hablar de estos temas, como muy bien lo dijiste, Flor, al comienzo, es un momento muy importante porque creemos que en la sociedad venezolana ha habido un incremento de denuncias por medio de las redes sociales que nos ha permitido visibilizar y sensibilizar sobre esta temática, porque realmente es muy difícil poder abordar estos temas, bueno, dígase por tabú, por prejuicio, porque creemos que esto no nos pasa a nosotros, porque esto puede pasarle a otras personas y no en nuestros espacios de confianza ni en nuestros espacios familiares, que es realmente donde hay la mayor incidencia del delito, del abuso, ¿no? De esas Claro. personas de confianza, de esas personas conocidas, ¿no? De Así es, así es. familiares, ¿no? Así es. Quiero presentarles también a Alicia Núñez Paredes. Ella la pueden conseguir en el Instagram como espacio sin la E, @espacio emocional. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, terapia familiar y psicología femenina. Es doula, consejera de lactancia. Es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y el Hospital Centro de Salud Mental del Este, El Peñón, en Caracas. Lo que la acredita como psicóloga clínica y psicoterapeuta. Es máster en infancia y juventud en la Universidad de Alicante. Especialista, hizo máster, quiero decir, es especialista en intervención en psicología clínica y salud en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente se dedica a la psicoterapia online, acompañando mujeres de diferentes lugares del mundo en sus procesos personales. Acompaña a las madres a distancia o personalmente durante el embarazo y el posparto, y se especializa en psicología perinatal. Bienvenida también, querida tocaya. Yo soy Flor. Alicia. Alicia, bienvenida. A ver, ¿estás muteada? Muchas gracias, un honor compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias, Floralicia, muchas gracias, Sofía, también un honor estar compartiendo contigo. Y bueno, yo creo que este tema es especialmente importante y por eso también me siento honrada y agradecida de haber sido tomada en cuenta para participar en este programa. Gracias. Importante, y yo conversando con Laura después de ver mucho material de lo que
había colocado el equipo de la Fundación Habla, me permití sacar muchas de esas imágenes como para preparar un material que pudiéramos compartir comenzando este programa de hoy, y quisiera que Laurita lo pudiera colocar de manera de que pudiéramos compartirlo con ustedes, porque de verdad es muy valioso, está muy bien contextualizado, para entonces empezar la conversación y contestar las preguntas. Aprovechen aquellos que están adentro de invitar a sus amigas, si son mamás, a sus abuelas. En estos días me escribía alguien y me decía, es que yo no tengo hijos pequeños. Le digo, pero es que no se trata de que no tengas hijos pequeños, se trata de que te estés informada para poder ayudar a tus hijas, a tus nietas, a cualquiera de las otras personas que pueden verse en algún momento en un rol en donde tienen que defender y ayudar a una persona, una niña que está en una situación de esta. Voy a tomar estas cifras entonces de las que habla Fundación, son cifras del tercer trimestre del 2019. El abuso sexual, tipo de delito, abuso sexual 59%, actos lascivos 21%, pornografía infantil 7%, abuso sexual y homicidio 5%, violación 3%, acto carnal 2%, prostitución infantil 1%, trata de menores 1%, sexting y sextorting, que se hace a través de la tecnología, 1%, el género de la víctima, y ahí hay una nota importante que señalar, básicamente hay un porcentaje realmente abrumador del género femenino, 85% de las víctimas son niñas, en este caso, y el 15% restante son niños. El género del abusador, el 91% es un hombre el que abusa, y solo el 9% es una mujer, es del género femenino. Normalmente en el tema de las cifras, buscando, te pasaste Laurita, me faltaba, ajá, buscando quiénes podían ser esas personas de la familia que normalmente suelen ser los acusados de abusar a la víctima, el 26% es padrastro, padre biológico, el propio padre de la víctima, 24%, un tío 12%, la madre el 10%, el primo el 5%, el abuelo el 5%, el abuelastro el 3%, un padrino el 3%, una pareja ex de la familia, de la madre de la víctima, 3%, pareja sentimental de la víctima adolescente, 2%, cuñado, 2%, tío político, 2%, familiar, 2%. A ver, Laurita, ahora sí. Entorno en el cual ocurre el abuso, y este es un punto que es vital que tomemos en cuenta. El hogar es el 64%, y en estas cifras del 2019. El vecindario el 13%, la casa del agresor el 10%, la vía pública el 4%, la casa hogar 3%, una institución educativa 3%, en la iglesia el 2%, el lugar del trabajo de la madre 1%. Relación del abusador con la víctima, de 0 a 2 años, explícame esto un poquito tú, Sofía, 0 a 2, 3%. Sí. Fíjense algo, todas estas cifras me gustaría también poder informar de que nosotros lo manejamos a nivel nacional, ¿no? Y quizás hay estados que tienen mayor incidencia que otros estados. Y eso sí se debe a que, bueno, por el tema de la institucionalidad y de la credibilidad de poder formular una denuncia, ¿no? Exacto. Aquí en Venezuela tenemos muy pocos detalles de este tipo de información, y desde la Fundación Habla, en nuestras líneas de investigación, trabajamos observaciones y monitoreo. Cuando bien hablas de ese porcentaje de 0 a 2, creo que en la lámina anterior, cuando hablamos del porcentaje en donde hay un 3% del abusador con la víctima, ahí creo que hay como un error, porque ahí lo que queríamos recalcar son las edades donde la víctima tiene mayor incidencia abusiva. Aquí en Venezuela nos hemos dado cuenta que con el tema de las pandemias, y me parece súper importantísimo poder hacer un comparado entre estas cifras y las cifras recientes que pudimos hacer en el levantamiento del 2020, en donde a raíz de la pandemia se silenció a nivel comunicacional el tema
de las denuncias del abuso. Es decir, que los porcentajes pueden ser alrededor, y no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, de un incremento del abuso entre un 35 y un 40%. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucho más tiempo en convivencia con ese agresor y más si está en los espacios familiares. Aquí en Venezuela la incidencia de la víctima es realmente en una edad comprendida entre los 7 años a los 11 años, donde se suma como el mayor grueso real de esas víctimas de abuso, ¿no? Bueno, fíjate tú qué importante es hablar de estos temas porque, bueno, la situación de la pandemia nos ha obligado a estar en casa. Uy, alguien tiene abierto el micrófono. Nos ha obligado a estar en casa y esto ha puesto en mayor riesgo a los niños. Pareciera mentira, pero tú dices, bueno, están con sus padres, pero resulta que la situación puede ocurrir y ocurre la mayoría de las veces en el hogar. Pasa esta diapositiva, Laurita, por favor. Ustedes hablaban allí, Sofía, de la manipulación y daban una serie de información de cómo ocurren estos casos. Me gustaría, Sofía, que aprovechando las diapositivas las explicaras específicamente en este tema que tiene que ver con la manipulación. Sí, bien, es bien cierto entender que el abusador, el agresor, el depredador, de alguna manera utiliza esa simetría de poder, ese poder de autoridad, ese poder para de alguna manera poder controlar y dominar una situación que le permita a él hacer un espacio de confort, porque por eso es que se le dice depredador, porque él ve muy bien y analiza muy bien la víctima, ¿no? Es muy premeditado, hay mucha alevosía en este proceso. Entonces, hay una fase, que es la primera fase, que es esa fase, como podemos denominarle una fase de seducción, donde él comienza como a practicar una conducta de doble sentido para ver hasta dónde el niño acepta esas caricias adecuadas e inadecuadas que él pueda transmitir, ¿no? Eso le permite al agresor saber si el niño tiene algún tipo de información en cuanto a la sexualidad, si tiene algún tipo de información en cuanto a la prevención. Y ahí es como una forma de jugar, si se quiere, pero al mismo tiempo le está haciendo el vínculo para dar un mecanismo de la caricia, del acercamiento, para ver hasta dónde el niño de alguna manera puede permitir esa interacción, ¿no? Que se es confundida con una manera afectiva de relacionarse. Exacto. Luego de manipularlo, comienza con una forma de, bueno, te voy a manipular con regalos, con obsequios, con algún vínculo, golosina, con algún vínculo que lo permita a él, de alguna manera, decirle al niño, bueno, te cargo a ti del sentimiento de la deuda. O sea, yo soy chévere contigo, yo te doy regalos, yo comparto golosinas contigo, y tú tienes un compromiso conmigo y comenzamos a hacer un vínculo de deuda para luego él poderlo chantajear y poderlo decir, bueno, pero si yo te doy regalos y todo, vamos a ir trabajando un espacio entre ellos dos de confianza para que se dé el secreto del abuso. Hacerle creer al niño que no está pasando nada malo, efectivamente, es así como que a veces muchos niños tienden a confundirse y creen que es una forma de relacionarse afectivamente con ese agresor, dígase, bueno, su papá, su tío, su abuelo, su primo, cualquier persona a la que él crea que tiene sentimientos afectivos. Es importante entender que los niños a esa edad no tienen capacidad de raciocinio por su capacidad de cómo ellos van entendiendo la percepción y el comprender al mundo, ¿no? Yo siempre digo que los niños van entendiendo y comprendiendo el mundo como si fuera una construcción de un muro en Lego, ¿no? Por partes. Ellos van entendiendo y pasando sus procesos evolutivos y psicológicos y psicosexual a medida que van desarrollándose en sus edades, ¿no? Y no pueden ser violentados por unas agresiones de este tipo. Así es. Bueno, igual las últimas láminas, como les dije, ese tema de poder utilizar el vínculo para crear el silencio
y luego entonces recurre a el chantaje, a cargar al niño de la culpa, como decirle, bueno, si pasa algo malo es por culpa tuya, porque este es un secreto entre nosotros. El niño no sabe identificar que es un secreto malo, que es un secreto que lo carga de angustia, de miedo, de sufrimiento, de ansiedad, de preocupación. Y ellos tienen unas señales características que se presentan, pero son muy poco visibles cuando son víctimas de abuso o que están en una relación asimétrica de poder. Y bueno, ahí es donde realmente se comienza a dar esos episodios abusivos. Así es. Fíjate, quiero detenerme un momentico allí para preguntarle a Alicia, porque el tema de la culpa es una de las cosas que caracteriza el abuso y que marca a la víctima del abuso por el resto de su vida. Alicia, tú desde el área de la psicología, ¿cómo ves tú este tema de la culpa? Que es como una moneda de intercambio que utiliza el depredador sexual en un principio para tratar de tener a la víctima bajo su poder, pero que después la mantiene en el tiempo, porque el silencio agrava esa sensación de culpa y al mismo tiempo pues, hace difícil la sanación posterior a una situación como esta. Generalmente, las niñas que son abusadas sexualmente, digo las niñas porque, bueno, sabemos que es la Laura, mayoría. ¿puedes ponerla, por favor? Ajá. Las niñas que son abusadas sexualmente, y digo niñas porque la mayoría son niñas, no quiere decir que no haya niños también, lo que suelen presentar es mucha confusión. Y esto no solamente ocurre con el abuso sexual infantil, sino también ocurre con las violaciones en la adultez. Pero ocurre mucho más esa confusión de qué es lo que está pasando, yo no sé qué está ocurriendo, yo sé que estamos haciendo algo que no debo decir porque el abusador pacta una ley del silencio con la víctima que es claramente manipulada. Pero la culpa se genera porque no se sabe. La niña está completamente confundida acerca de lo que está ocurriendo allí. En parte porque es niña y en parte porque es abuso, que es algo completamente confuso, que una persona te da regalos, te trata con mucha amabilidad, hace algo que tú no sabes si eso que está haciendo es tu responsabilidad o no, si es la responsabilidad de la otra persona, ¿qué es esto que está ocurriendo? O sea, los niños no saben qué es lo que está ocurriendo. Y esto tiene que ver entonces muchísimo con el tema de la educación, que a veces los padres tardamos mucho en dar educación sexual a los niños pensando que no es correcto hablarle a un niño de sus partes íntimas, del pudor, de una cantidad de otras cosas que son elementos porque la niña está muy pequeña, pero fíjate, pasa en unas edades muy tempranas. Y la manipulación es más fácil en la medida en que la persona es ignorante Sí. de saber sus propios límites. ¿Qué dices? Fíjate que cuando yo vivía en Venezuela, trabajaba en la Universidad Católica Andrés Bello dando clases de orientación sexual a las maestras de educación preescolar e integral. Y una de las cosas que veíamos con más frecuencia precisamente era el que es necesario poder hablar naturalmente con los niños, con las niñas, de lo privada, lo privado que son sus partes íntimas y que no deben ser tocadas, al menos que sean para ser limpiadas o por su médico para ser sanadas en el caso de que tengan algún tipo de afección. Pero si no hay ese conocimiento, evidentemente que es mucho más fácil que sean presas del depredador. Claro. Igualmente, así supiesen y así intentaran escapar, el depredador tiene más poder, está en una posición de poder, que es un poco lo que estaba hablando Sofía. Es un abuso de poder, es un abuso sexual, pero es fundamentalmente un abuso de poder, porque es una persona que tiene mucho más conciencia, mucho más fuerza, mucho más recursos para manejar una situación ante una persona que está prácticamente indefensa, porque es que no está ni siquiera comprendiendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el sentimiento de culpa que queda como consecuencia, que era la pregunta que tú me estabas haciendo, Flor, permanece
prácticamente durante toda la vida, incluso siendo adultas, que es lo que a mí me ha pasado atendiendo a muchísimas mujeres que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, que muchas veces no acuden buscando ayuda por el abuso sexual, sino por cualquier otro motivo y terminan descubriendo en la terapia, ah, pero es que yo fui abusada. Empiezan a recordar y empiezan a darse cuenta que ese es un tema que necesitan sanar porque esa culpa y todas las secuelas que son muy amplias, seguramente Sofía puede hablar acerca de las secuelas, si no, yo ahondo en el tema. Las secuelas son muy profundas y una de ellas es esa, la culpa que muchas veces estando niñas, como fueron abusadas, entran al colegio, entran al salón de clase y entonces las amiguitas la miran y porque simplemente la miran dice, "Ay, ya descubrió que yo hice algo que estaba mal", ¿no? O sea, imagínate el nivel de sensación de culpa que pueden tener, que hasta se sienten descubiertas de una cosa que ellas no han sido responsables, que el único culpable, el único responsable ha sido el abusador. Así es. Volvamos entonces, Sofía, Laura, con la presentación que teníamos allí y para seguir ahondando un poquito en esto, para después entonces entrar con las preguntas que ustedes tenían previstas para nosotros. El tema del abuso parte también de conocer la diferencia que hay entre los distintos temas relacionados con el abuso, algunos conceptos claves que tenemos que compartir y conocer, y eso también vamos a hablar. Bien, hay un tema que me parece muy importante que ustedes trabajan también allí, Sofía, y tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil. ¿Puedes desarrollar un poquito más esto con las Sí, cómo diapositivas? no. Me gustaría también eso que reforzar también, gracias Alicia, porque de verdad es muy clara la intervención de Alicia cuando dice eso de que realmente para que se dé abuso de poder, perdón, para que exista ese abuso de poder, debe existir esa simetría de poder y el poder es muy amplio cuando lo podemos entender como que, bueno, existe un poder económico. Muchas veces la víctima depende económicamente de su agresor. Y yo he tenido casos en donde me dicen, doctora, es que yo no lo puedo dejar porque él es el sustento de mi casa. Y si lo dejo, me muero de hambre. Entonces, es un poder económico que tiene el agresor que le da poder de superioridad. Con los niños, un poder de conocimiento. Obviamente, el adulto tiene mayor conocimiento y puede engañar y manipular al niño a su antojo para utilizarlo como un objeto para satisfacer sus propias necesidades sexuales. El poder físico es muy complicado y es muy difícil que un niño pueda de alguna manera controlar, y como bien lo dijo Alicia, un episodio, una agresión de un físico de una persona adulta con un niño, ¿no? Entonces, hay elementos que están ahí presentes, como por ejemplo es el poder de la autoridad, de personajes de autoridad religiosa, entrenadores deportivos, profesores, que hacen también de esa simetría de poder, del dominio de su víctima y utilizan, bueno, viene el poder de la autoridad. ¿Quién te va a creer a ti si yo tengo una posición de prestancia, de moral y de buena posición ante la sociedad? Entonces muchas veces dicen, bueno, es mentira, el niño está mintiendo, el adolescente está mintiendo, porque como el entrenador, como el director de música, como el profesor, como es un agresor sexual. Así es. Entonces, eso es importante. Hemos estado utilizando varias veces el término del poder, porque en este caso estamos hablando de la autoridad y de la utilización del poder. Pero el poder también es una herramienta, si uno sabe empoderar al niño, es decir, transmitirle al niño que él tiene poder. Las herramientas necesarias. Exacto, y que él Así tiene es. también poder para identificar cuando una cosa él percibe está mal, cómo comunicar con ese poder que nosotros le podemos brindar de confianza, cómo comunicar eso que está viviendo y cómo sentirse y pedir apoyo, o sea, que él no se sienta que él no tiene, que puede sentirse evidentemente por todo lo que hemos dicho, que no tiene el poder frente a esto, pero sí tiene poder con relación a la denuncia, a la posibilidad de que le creamos, a la posibilidad de que podamos ir juntos identificar que eso que está ocurriendo está mal. Hablemos entonces de la prevención, Sofía. Sí. Fíjate algo, y qué interesante, de verdad, porque ese poder es el poder de la prevención. Si nosotros damos prevención y las herramientas para los padres, madres, representantes, responsables de crianza,
adultos protectores, vamos a tratar de alguna manera de frenar a las acciones del depredador y al mismo tiempo darle unas herramientas para que ellos, a medida que vayan creciendo, vayan entendiendo y vayan de alguna manera comprendiendo que hay momentos y hay situaciones desagradables que pueden ellos de alguna manera pedir ayuda a un adulto de confianza. Entonces, esas herramientas comienzan desde muy pequeños. Yo siempre digo que nuestras sociedades tienen grandes tabú en cuanto a la sexualidad infantil y el no entender lo que es la sexualidad. A veces creemos, y cuando hablamos de sexualidad, lo primero que creemos es una imagen de una relación de pareja, teniendo un acto, un coito, un acto carnal o imágenes del Kama Sutra. Eso es lo que nos imaginamos cuando hablamos de sexualidad. Exacto. Y no entendemos que la sexualidad es un elemento de la conducta y del complemento de la identidad humana que nace con el individuo hasta que muere. Somos seres sexuados en sí. Pero los niños tienen diferencias en la sexualidad a la de los adultos. Por eso es que es tan importante el desarrollo psicosexual en cada una de sus etapas, su etapa oral, de control de fálica, su etapa de latencia, todas estas etapas, podérselas respetar para un buen bienestar de su desarrollo psicosexual, ¿no? Incluso hasta la etapa de la pubertad y la etapa genital en sí, porque muchas veces el problema con los adolescentes es que se rompe un vínculo de comunicación porque nosotros somos adultos y nos olvidamos de relacionarnos con los niños y con los adolescentes. A veces los adultos hacemos preguntas o comentarios frente a los niños que yo digo, esa no es una forma de relacionarte con un niño. Tú ves un niño de 5, 6, 7 años y lo primero que hace preguntarle a un adulto es, ¿y tienes novia? ¿Y cuántas novias tienes? Sí. O sea, un niño de esa edad es un niño para jugar, para otro tipo de condiciones, de distracción, de juego, de dibujar, deporte al aire libre, no para estar pendiente de relaciones emocionales y mucho menos que si tienen una, dos o tres novias. Y de eso vamos a hablar más adelante porque todo lo que rodea a un niño comunica, absolutamente todo lo que rodea a un niño comunica. Pero hablemos de la prevención. Lo primero es la prevención. Vámonos con estas láminas rapidito. Sí, enseñarles que su cuerpo le pertenece, como muy bien cierto nos dijo Alicia, que desde muy pequeño sepan identificar las partes íntimas de su cuerpo, porque muchas veces más bien le damos un término diferenciado que tiende a ridiculizar las partes de su cuerpo, que si el totoncito, el cosito, la muñequita, el peluchito, y no le damos realmente el nombre real, como es un pene, una vagina, testículo, y poder de alguna manera que ellos entiendan que tienen partes íntimas, que son partes privadas, y como muy bien dijo la licenciada Alicia, tienen que ser respetadas. Incluso cuando están en la etapa de su aseo personal, ellos tienen que entender que vamos a asearte personalmente, mamá, papá, quien te vaya a asear, y que es un respeto, voy a tocar tus partes privadas. Y si ya desde muy pequeño empezamos a formar a ellos en el respeto de las partes privadas, sin echar chistes, sin ridiculizarlo, ellos van viendo eso tan sencillo como lo que es, algo natural de su cuerpo, de su sexualidad. Fíjate. Pero si lo empezamos a arropar en tabú, prejuicios familiares y de nosotros mismos en cuanto a la sexualidad, ya ellos comienzan a eso, a no entender qué es lo que pasa con las partes íntimas de su cuerpo. Aquí hablan también de enseñarles a que no tienen que guardar secretos que los hagan sentir mal. Y eso quisiera, Lisa, que ahí ahondáramos en ese tema, porque otro de los elementos que ocurre en este tipo de relación es ese secreto guardado que tienes que mantener, lo mantenemos entre tú y yo, no llores, no te sientas mal, porque esto no es mal como tú lo ves, pero guarda el secreto, no se lo digas a nadie. Y ese secreto después también crece en la medida en que esa niña de pronto se acerca a la familia y la familia no termina de ayudarla a romper con ese secreto y se convierte como en algo que está consolidado dentro de ella. ¿Cómo manejar eso? Esa sensación de no puedo decir, no puedo hablar. Qué impotencia. Claro, como precisamente habíamos hablado antes de que la víctima está confusa y la otra persona es la que dicta cuál es la verdad de alguna manera en lo que está ocurriendo, porque es un evento privado que no comprende,
entonces la víctima se rige por lo que pauta el agresor, ¿no? Cuando por fin la víctima dice, yo creo que aquí está ocurriendo algo que me está haciendo daño, y se atreve a romper el pacto de silencio, entonces se encuentra con otro pacto de silencio o con otra ley del silencio, que es la de la familia, la cual es absolutamente grave, porque cuando la víctima le cuenta, por ejemplo, a su mamá, mamá, tal persona me está tocando en esta parte de mi cuerpo y yo estoy muy asustada, ¿qué es lo que está pasando? Y la mamá consuela y le dice, ay, mi amor, no pasa nada, no te preocupes que no pasa nada. Y de ahí no trasciende. La víctima se siente completamente indefensa, se siente sin apoyo familiar, no se siente validada, sino todo lo contrario, siente que su verdad es completamente negada. Y esto, digamos que a nivel de en la adultez, esto genera esa sensación de que mi mamá no me quería, mi mamá no me creyó, mi mamá no me apoyó, porque fundamentalmente lo que tienden a hacer los familiares que se enteran o que el abuso es revelado, ¿no? Es develado el abuso, porque ese es todo un proceso de estudio, prácticamente un área de estudio es develar el secreto del abuso sexual. Es un área particular de estudio. Cuando la familia no apoya a la víctima, entonces se genera esa sensación de estar herida, de aún más resentida por la familia, pero la familia tiende a actuar con una lógica que es que si yo hablo esto al resto de la familia, si se termina de develar el abuso sexual, voy a generar un conflicto en la familia y la familia se va a romper. Ese es como el presupuesto que se da a nivel de la familia, lo cual es en parte cierto, porque sí se da un gran conflicto, pero es un conflicto que a la víctima, si no ocurre, o sea, si no se devela, si no se da el conflicto, la víctima queda siempre con una sensación de injusticia que le impide sentir paz, porque esa sensación de injusticia también va aunada a la culpa, de la que tú antes hablaste. Ella se sigue sintiendo culpable, como que ella hizo algo que no estuvo bien, en lugar de que actuara el sistema de justicia, que se dictara una pena para el abusador, que es realmente el culpable, el responsable, y que por tanto se validara de que ocurrió algo en contra, algo que dañó a la víctima. Entonces, al no haber justicia, no hay paz. Por eso es que es tan necesario en los procesos terapéuticos que la víctima pueda primero reconocer quién es el agresor y se ponga el acento en el agresor. O sea, esa persona es la culpable, la responsable. Si es posible que a nivel familiar se devele el abuso, así eso genere un magno conflicto dentro de la familia. Porque hay familias que suponen que la lealtad pasa por admitir cualquier tipo de comportamiento a cualquiera de sus miembros. Entonces, si fue el tío, si fue el padrastro, si fue el papá, entonces no se puede hablar. Si fue el abuelo, no se puede hablar, porque hay que admitirle cualquier tipo de comportamiento, así ese comportamiento sea francamente un crimen. Así es. Así es. Volvamos, Laura, entonces, para seguir con el tema de la prevención. Ya hay personas que nos están escribiendo, preguntando también un tema muy interesante que tiene que ver con la enseñanza del consentimiento, que es válido tanto para los hombres como para las mujeres. En el caso de los niños es vital, es un área de desarrollo del niño, un aspecto del desarrollo del niño que tenemos que también cultivar, que es que sepa decir no, poner sus límites y entender que el otro también tiene límites. Estábamos hablando, practicar una comunicación fluida y evitar juzgarlo, que suele ocurrir una y otra vez en los casos, y se repite también en la adultez, cuando ocurre con personas adultas. Lo hemos visto estos días, cuando las denuncias de las mujeres que han salido finalmente a hablar a través de Yo Te Creo Venezuela, han recibido cualquier cantidad de amenazas y respuestas negativas, incluso en el Instagram,
revictimizando a la persona que ha sido víctima, ¿no? Haciendo que esa persona se vuelva a sentir culpable de lo que ha ocurrido, porque las preguntas que suelen hacerse en nuestra sociedad son: ¿cómo estabas vestida? ¿Es que estabas tomando y por eso fue que te pasó? ¿Es que estabas demasiado coqueta? ¿Es que eres muy bella? ¿Es que estabas enseñando una parte de tu cuerpo? Siempre desviar la atención, y ha ocurrido de manera recurrente. En estos días lo hemos percibido, como para tratar de evitar confrontar este tema en la sociedad venezolana, también se han buscado esos vericuetos para tratar de demonizar el trabajo que han hecho las mujeres que han sido víctimas. Hay que cerrar ese micrófono que está hablando por allí, que nos está interviniendo, no sé de dónde es ahorita, un perrito. Pero en cualquier caso, lograr de alguna manera, perdí la idea completamente, pero con el asunto del perro. Pero lo que les quiero decir es muy importante que evitemos esa demonización, esa revictimización de la víctima. Y eso también pasa por el juzgar a los niños, o sea, por lo que estábamos hablando, juzgar al niño que viene a decirte qué fue lo que pasó, juzgar al adulto. Eso que hablábamos del consentimiento pasa por obligarles o no a dar manifestaciones de cariño. Ve y dale un abrazo a tu abuelo, dale un beso a tu abuelito, siéntate en las piernas del abuelo que te está pidiendo. Si el niño no quiere, no quiere. No hay que obligar a hacerlo. Y lo otro es que enseñarles a buscar ayuda. ¿Dónde puede buscar ayuda? ¿Dónde puede sentirse seguro? ¿Quiénes son las personas con las que él puede hablar de lo que él o ella, de lo que les está pasando? No sé, más adelante, Laurita, ¿tienes allí? Es que se mueve volando. Ajá, ya, creo que llegamos a la quinta. Vamos entonces ajá. No sé, Sofía, si quieres seguir tú con estas y después vamos a la conversación. Déjame quitar. Sí, sí, bueno, como bien cierto, hay señales importantes que son como esos tips que podemos irle dando no solamente a los padres, sino también a los niños para que se vayan formando, ¿no? En cuanto a la prevención. Algo importante, y en esta lámina me parece importante, y es ese control que se debe tener en los accesos a las redes sociales. Hoy día nos damos cuenta que el 80% de los niños y los adolescentes están por temas académicos, recreativos, culturales, en fin, con mucha conectividad y uso en plataformas digitales. Entonces, bueno, tenemos que empezar a manejar ese control parental, porque ahí de alguna manera hay tipologías también de abusos y algún tipo de, como bien lo dijiste al comienzo, el ciberbullying, el sexting, el grooming, todo este tipo de delitos que se están de alguna manera moldeando a las nuevas normalidades de las plataformas digitales. También creemos eso importante, generar esos espacios de confianza en donde nos permita de alguna manera comunicarnos con los niños y con los adolescentes en espacios pedagógicos, ¿no? En momentos pedagógicos, porque yo siempre digo que cuando un niño tiene una pregunta, nuestro deber como adultos responsables y protectores es buscar la mejor información para transmitirla y dársela, ¿no? Y no dejarlo más bien con la curiosidad y que sea una tercera persona que no sabemos quién pueda ser quien le dé la información. Entonces, siempre es importante generar esos espacios de confianza para ellos. Asegurar las claves de acceso. Yo siempre doy y recomiendo no tratar de tener todas las claves de acceso de las redes sociales con una sola clave, ¿no? Combinada. Es decir, que si tienes un espía, un hacker, un grooming en una de las claves, que no pueda ingresar a otras redes sociales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tratar de tener como, si se quiere, esos mecanismos de prevención en las redes sociales que nos permita protegerlos a ellos en el uso seguro y responsable de las redes. Exacto. Hay un tema, como les decía, que tiene que ver con, bueno, evidentemente con la educación, con los valores de la familia y con el consentimiento. Alicia, ¿cómo enseñar a los niños a decir que no, a poner límites y a entender el límite del otro? Si el otro no quiere abrazarme,
no debo insistir. O sea, ¿cómo enseñar el consentimiento? Porque el consentimiento es clave. O sea, es la primera barrera que tiene un niño frente a un adulto o frente a un tercero. Bueno, hay diversos estudios en psicología que dan mucha fortaleza al hecho de que los niños necesitan no ser pasados de mano en mano desde que son bebés. Ujú. O sea, Así. desde que tú tienes un bebé, no es que el bebé pasa de la abuelita al abuelito, el tío, la tía, la prima, el amigo, la amiga, y el bebé anda dando tumbos ya por todas las manos, y su cuerpo está por las manos de toda la familia, de todos los amigos. Hay estudios que desde un principio, desde que somos bebés, es importante que se genere esa protección del espacio íntimo de por lo menos las dos principales figuras de apego, que suelen ser la mamá y el papá, que son esa primera barrera protectora. Ujú. Empezando por allí, o sea, fíjate que ya allí se inicia el tema de hasta qué punto el cuerpo de un bebé es un bien público o es un bien privado. Fíjate tú, qué cosa tan interesante. Ajá. Sí, 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 sí. Ya después, cuando ellos van creciendo, evidentemente que están las expresiones de afecto, que es importante que sean voluntarias. Ujú. O sea, el hecho de que un bebé de 3 años, 4 años, 5 años, se le obligue, como tú muy bien comentabas, a demostrar afecto a algún familiar, amigo o la maestra del colegio o cualquier persona ajena al círculo de la familia más íntima, ya de por sí estás violentando su voluntad. Ujú. O sea, si el niño no quiere dar esa demostración de afecto, no hay por qué violentarlo. Ujú. Entonces, ese es un elemento muy importante. La mayoría de las veces nosotros no solemos como confiar en esa sabiduría que tienen los niños para ellos mismos poder ir seleccionando esas demostraciones de afecto. Pero es muy importante que aprendamos a respetarlas. Ujú. Aprendamos a respetar que el afecto no se obliga, que surge de manera natural. Bien importante eso. Sofía, ¿qué puedes agregar tú al respecto? Y también es importante entender que si nosotros de alguna manera le codificamos y le damos esa información a los niños de que tienen que dar manifestaciones de afecto obligados, sientan o no lo sientan, se hacen más vulnerables a la hora de que un depredador o un agresor les quiera dominar o tener un episodio abusivo. ¿Por qué? Porque ya ellos están de alguna manera en su mente entendiendo de que, bueno, sienta cariño o no sienta cariño, yo debo de aceptar la sumisión de este adulto porque, bueno, tengo que dar manifestaciones de cariño. Entonces, yo siempre les digo a los padres, a veces a los padres les afecta eso un poco, el que el niño sea así, de que no dé abrazos, besos, porque así fue como nos criaron quizás. Y yo le digo, bueno, pero está bien, si él más bien lo que quiere es, no sé, cantar una canción, decir una poesía, contar un chiste, contar un cuento, alguna manifestación de él como niño, pero que no sea necesariamente obligada a ser afectiva, sino que él pueda expresarse realmente lo que él siente y no que sea de alguna manera que le demos a él una vía para poder ser dominado o subordinado a las acciones perversas de un adulto. Así es, porque al final cuando tú estás afectando o de alguna manera imponiendo tu voluntad a la voluntad del niño, estás dándole el mensaje de que otro también lo puede hacer. O sea, no estás diciéndole yo respeto tu no, sino tú tienes que hacer lo que yo digo con relación a esto que es afecto, que es demostración física de afecto. Es decir, cualquier otro, es el tema del aprendizaje, de lo que decíamos al principio, de que los niños rodeados de este entorno en donde está la música canta a la mujer que perrea, los bailes te afectan y muestran, es el cuerpo femenino en una posición en donde está casi también subordinada al macho, en donde tienes una serie de imágenes también infantiles
en donde hasta las películas de Disney, la mujer está en una posición sumisa frente al hombre, de la mujer se espera el hogar, los niños, la fantasía, el cuento, el príncipe azul, el beso, y no se esperan posiciones de poderes. Apenas recién empezaron algunas de estas distribuidoras de cine a crear otras figuras en donde la mujer pudiera ser empoderada. Alicia, ¿quieres decir algo? Gracias. Sí, también es el tema de la obediencia ciega. O sea, cuando le enseñas a un niño a que tienes que hacer esto porque yo digo y nada más, allí hay un gran problema, porque está facilitando el abuso de poder. En cambio, cuando tú le dices al niño, haz esto que yo te digo, por esto, esto y esto, o sea, un consentimiento razonado de lo que va a hacer, el niño sabe qué es lo que está haciendo y tiene además, empieza a tener poco a poco argumentos para justificar su comportamiento o para decir, yo estar seguro, tener certeza de lo que está haciendo. En ese sentido, empoderas al niño en la medida que le das explicación, porque tú puedes querer, por ejemplo, que un niño, por ponerte un caso, que el niño se siente a comer. Y está bien, o sea, que tú quieras que el niño se siente a comer, pero el detalle está en, mira, ¿por qué es importante que te sientes a comer? ¿Ves? Entonces, cuando ya el niño comprende lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, cuáles son el por qué y el para qué de lo que está haciendo, entonces ya tú le estás favoreciendo un poder personal, ya no es solamente el poder del otro en su comportamiento, que puede ser la maestra, que puede ser el profesor, que puede ser la directora, que puede ser el X, ¿no? El entrenador, sino que ya él tiene el poder personal de decir, yo estoy haciendo esto por tal motivo. Importante, porque además eso ayuda también a desarrollar el discernimiento, o sea, el poner en la balanza todos los elementos para poder decidir si hago esto o no hago esto. Hablemos ya con relación a las preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia. Déjame bajar aquí para leer. Y recuerden que ustedes pueden levantar la mano, participar, a aquellas personas que quieran hacerlo. Pueden escribir también en el chat y leemos sus preguntas. Voy a buscar aquí las que ya nos habían mandado. Están aquí. Ay, se me fue esto. Ya lo voy a buscar. Aquí está. Está aquí. Ajá, déjame ver aquí. Ya se movió un poquito. Ajá. Hay un tema que tiene que ver con el área psicológica total, y es que también estamos hablando de una tipología, vamos a llamarlo así, una tipología de personalidad abusadora. Nosotros tenemos en la sociedad venezolana hay un hábito, por ejemplo, de que llegó el varón y el varón es el rey de la casa, es el que manda, el varón es al que le decimos esa pregunta que comentabas tú, Sofía, ¿cuántas novias tienes? Como si, bueno, se tratara de un harén. Y hay una cantidad de lenguajes que nosotros utilizamos en donde vamos creando como una serie, como si estuviéramos haciendo un tejido, pues. Vamos tejiendo puntos dentro de ese tejido, pero sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos haciendo esos nudos dentro de esa personalidad. ¿Cómo se define la personalidad abusadora? Me interesa eso porque eso también nos podría ayudar a ver de otra manera también la personalidad de la víctima, pero comencemos por la personalidad del abusador. Bueno, un poco para dar la descripción de la personalidad, de los rasgos de personalidad del agresor, ¿no? Y el origen de esos rasgos también. Suelen ser personas que tienen dificultades para las relaciones interpersonales y por tanto temen mucho al rechazo de personas de su misma edad, al rechazo, al menosprecio, a la humillación. Entonces, por esto es que tienden a buscar vincularse con personas sobre las cuales ejercen poder. Pero además tienen unos rasgos de personalidad muy, muy notorios y muy característicos. Uno es la psicopatía o antisocial, que son personas que actúan solamente bajo su propio interés, utilizando a otras personas, mintiendo, rompiendo con las normas y sin ningún tipo de culpa. O sea, yo creo que nosotros podemos tener claro lo que es un perfil a estas alturas, lo que es un perfil
de Pero los una persona venezolanos somos psicópata. expertos, los venezolanos ya somos expertos para Sí, sí, definir sí. el abuso. Ajá. Sí, Ujú. eso quise decir. Exacto, eso fue lo que quisiste decir. Entonces, este es uno de los rasgos más definitorios de un abusador sexual. Suele ser una persona cruel y que no tiene ningún tipo de culpa a su crueldad. Ujú. ¿Ok? Ok. Eso es uno de los más característicos. Suele ser también eso, una persona que no puede conectar con su vulnerabilidad, no puede intimar, no puede tener vínculos emocionales íntimos y mucho menos de empatía hacia la otra persona. Ese punto lo quiero agarrar y atajar un momentico, Alicia, Ajá. porque eso también hay que enseñarlo. La empatía, cuando le haces daño al otro, identificar que al otro, con tu acción, le está generando dolor. Hay una reacción en el otro que debe importarte. Y eso se aprende de niño. Eso no es una cosa que se aprende de adulto, se aprende de niño. Así es, Sigue así es. adelante, Alicia, por favor. Esto de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo recuerdo de cuando yo estaba recién graduada en psicología, ya hace casi 30 años. Ujú, Una de mis profesoras tenía un bebé y ujú, entonces le decía al bebé, no le hagas eso a la planta porque a la planta le duele. ujú, Ay, 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 le duele. O sea, es como enseñar desde que están bebés a que las acciones que tú emprendes tienen consecuencias en los demás, ujú, ¿no? Y así se hace prevención. Pero si los padres son crueles, difícilmente el hijo no va a ser cruel. O sea, lo más probable es que haya una identificación con el agresor, lo que se llama así, identificación con el agresor, que es que a mí me agredieron, entonces yo agredo también. ujú. Esto lo he visto muchísimo. Hay realmente muchos niños heridos que tienen un patrón psicopatológico. Otro de los perfiles más usuales, además de la psicopatía o antisocial, es el trastorno límite de personalidad, que es un trastorno donde hay mucha inestabilidad emocional, mucha impulsividad. O sea, son personas que no pueden medirse, no pueden medir sus emociones y pueden hacer también muchísimo daño. Suelen ser personas también con unos traumas muy profundos, muy dolorosos, y generalmente este tipo de trastornos no tiene cura. O sea, la psicología en ese sentido es un poco pesimista en Ujú, cuanto a que una persona antisocial, aunque la pongas en la cárcel, esa persona no se va a curar. ujú, Aunque vaya a un tratamiento, esa persona no se va a curar. ujú, Esa persona tiene un trastorno que los demás son los que sufren su trastorno. ujú. Eso es muy distinto a una persona neurótica, que la persona tiene ansiedad, tiene depresión, tiene estrés, o sea, la persona sufre su propio trastorno. En cambio, cuando es un psicópata o muchas veces un trastorno borderline, que los borderline sufren mucho de soledad también, pero sobre todo los psicópatas son los otros los que sufren su trastorno, igual que los narcisistas, ¿no? Ujú. Entonces, casi que es definitorio para hacer el diagnóstico ese sufrimiento que es causado al otro. Y en este caso, en particular, es causado a los niños. De alguna forma, es como yo me convierto en aquello a lo que odio. Ujú. Terrible, terrible. De hecho, Ujú, y la ujú. buena parte de la historia de los grandes crímenes que se han cometido con niños, hay mucho detrás de eso cuando se hace la investigación. Ha sido motivo de historias en libros y también en películas ese mismo tema. Qué interesante, de verdad. ¿Hay algo que quieras agregar, Sofía, sobre la personalidad del abusador? Sí, bueno, gracias Alicia por tu visión psicológica. Yo también puedo decirle como en mi visión como abogada y como especialista en materia de derechos humanos que es bien interesante, ¿no? Ese perfil de ese delincuente, de ese criminal, porque muchas veces la sociedad creemos que son personas enfermas y no todas son personas con patologías clínicas o personas con condiciones, por ejemplo, del trastorno de pedofilia, ¿no? Sino que es más bien un interés al gusto, una tendencia a la atracción, a que me gusta tener relaciones con niños, niñas, adolescentes para ser utilizados como un objeto sexual, tan sencillo como eso. Que nuestra sociedad de alguna manera
para de alguna manera justificar ciertas acciones. Decimos, no, son personas enfermas, más bien lo que le estamos es restando la responsabilidad de este agresor y de este abusador. Pero sí bien cierto, como lo dice Alicia, son personas con unas personalidades muy, quizás, muy difíciles de poder verles ese gusto o esa tendencia a la atracción hacia los niños o hacia los adolescentes. ¿Por qué? Porque Percibirlo de primera socialmente... mano. Dice percibirlo de primera mano. Sí, ¿por qué? Porque ellos tratan siempre de ese entorno donde ellos se encuentran, que son muchas veces el entorno de confianza del niño, siempre mantener una buena actitud, una buena condición moral, para que en el momento que se dé la revelación del secreto, quede en duda que lo que dijo el niño o lo que dijo el adolescente era cierto y esa persona mantener su posición, ¿no? Entonces, son personas, a nuestro criterio como abogados, son personas totalmente sociópatas, psicópatas, que saben que están cometiendo un hecho delictivo y así lo continúan elaborando con premeditación, con alevosía, con dolo. Y sabemos que ellos también pueden contener esos instintos, ¿no? Solo que se dejan llevar y cometen su delito y su crimen. Entonces, esto es importante también poderlo entender porque a veces la familia entiende que, bueno, como es tan cercano a nuestra familia, entonces no lo vemos como una persona o como un hecho delictivo y tendemos a naturalizarlo como Fíjate, una práctica vergonzosa. Estamos hablando de la personalidad del abusador. Y creo que tú quieres agregar algo, Alicia, pero antes de agregarlo, también quiero decir que para que ese abusador abuse del niño, también hay en la familia algo malo, hay algo que está errado en la propia familia, que hay algo que no se ha dado, no se ha concretado en esa familia para que finalmente se dé esa circunstancia. Alicia, termina con a comentar lo que querías comentar con relación al abusador, Alicia. Sí, el hecho de que tenga rasgo de personalidad o un trastorno psicopático no le exime de la responsabilidad, incluso legalmente. O sea, la única patología que exime de responsabilidad es la esquizofrenia o la psicosis, prácticamente. O sea, y específicamente la esquizofrenia es la única que en las constituciones a nivel mundial exime de responsabilidad. Esa persona está completamente consciente de lo que está haciendo y debe pagar por lo que está haciendo, debe pagar las consecuencias. Es súper importante entender que en el caso de lo que hace víctima a la víctima, de alguna forma, es precisamente la ingenuidad de ella. O sea, el hecho de que no tenga estrategias de autoprotección, por eso es que antes hablábamos de toda la prevención, es muy importante. O sea, si tú tienes un niño, pero el niño es perspicaz, es agudo, eso no quiere decir que vas a crear a una persona paranoia que va a estar todo el tiempo mirando para los lados, no. Pero lamentablemente a los niños hay que dejarles claro de que existen situaciones que son potencialmente peligrosas y que ellos tienen que buscar ayuda ante esas situaciones que son peligrosas. Entonces, es necesario crear estrategias de autoprotección porque eso es precisamente lo que ocurre en la familia. O sea, no hay como esa barrera protectora que yo la veía representada por el afecto de mamá y papá cuando son bebés, que los protegen del resto de la gente. Bueno, eso a nivel psicológico es como una barrera, como una vacuna, ahorita que estamos en pandemia, es una vacuna que hay que darle a los niños. Hay que abrirles los ojos. Lamentablemente, ya no estamos en la época de Heidi y de Caperucita Roja. O sea, ya estamos en una época donde los niños necesitan tener abiertos los ojos, como decía Sofía, incluso al tema de las redes sociales, de los videos de YouTube. Bueno, yo me acuerdo de lo de la ballenita azul en Facebook, que fue, bueno, fue terrible, o lo de Momo que apareció en YouTube, yo porque tengo hijos. Entonces, puedo reconocer como las diferentes generaciones de campañas que han estimulado el suicidio, el abuso y, bueno, y cantidad de campañas que son sumamente riesgosas para los niños. Pero es necesario
hacer todo esto que Sofía está planteando de protección y fundamentalmente el diálogo. O sea, la palabra es muy importante, como antes había dicho, explicar, hablar, razonar. Fíjate, importantísimo. Por cierto que entre las cosas que conseguimos magníficas de Habla Fundación, recuerden que estamos hablando con Sofía Martínez, ella es directora de Habla Fundación y que se dedica básicamente a alertar y a proteger, a generar la conversación sobre el tema del abuso sexual infantil en Venezuela, y con Alicia Núñez, que es psicóloga y con quien hemos venido abordando este tema. Pero me gustaría, Laura, que te fueras a los símbolos. Tenías ahí separados una de las láminas. Hablaba de unos símbolos que había que aprender a reconocer, que son símbolos que se utilizan en el tema de la pornografía infantil y que los padres no tenemos ese conocimiento, porque pues, por más joven que sea un padre en esos temas, normalmente, si no estás metido, pues sencillamente no estás metido y estás en el desconocimiento de ellos, ¿no? Y vamos a ver si Laura lo consigue allí. Y fíjense ustedes, aquí están. Sofía, ¿los puedes explicar? Sí, es importante estos símbolos conocerlos porque, bueno, son esas etiquetas que de alguna manera utilizan las redes de pederastas. ¿Y quién es un pederasta? Bueno, esa persona que comete la acción, ¿no? De la agresión, del abuso. Muchas veces confundimos, tendemos a confundir el término de lo que es la pedofilia o lo que es pederasta, ¿no? Y bueno, una persona puede tener el trastorno de pedofilia y nunca ser pederasta porque nunca cometió una acción abusiva hacia un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Entonces, este tipo de redes pederastas, que son realmente las que se manejan en lo que denominamos la web profunda, ellos tienen unos iconos para identificarse, en donde de alguna manera tenemos que nosotros identificarlos. ¿Por qué? Porque ellos tienden a colocarlos quizás en espacios escolares, en espacios donde ven niños vulnerables, que puedan transmitirse esos códigos entre ellos y decir, oye, estamos presentes de un niño que está siendo vulnerado. Entonces, por ejemplo, tenemos este corazón rosado, que significa que hay un movimiento pederasta al gusto de las niñas y de las adolescentes. Entonces, donde veamos un icono de ese índole, es un icono donde decimos hay una etiqueta, hay un código, hay una señal de una red de pederastía. Igualmente, los otros iconos también son símbolos que nos indican que les gustan los niños, quizás más pequeños, más grandes, pero que les gustan del género masculino, ¿no? Porque hay que entender que hay tres tipos de pederasta. El pederasta que me gusta solo las niñas o adolescentes, el pederasta que me gusta solo los niños o niños adolescentes o adolescentes masculinos, y el pederasta que le gustan por igual ambos géneros, ¿no? Okay. Entonces, eso es importante entender. La última lámina es esa misma lámina que identifica que le gustan los dos géneros. Es decir, me puede gustar una niña, me puede gustar un niño, me puede gustar una chica adolescente o me puede gustar un chico adolescente. Ese es el lenguaje realmente de los pederastas. Fíjate. Que podemos verla en cualquier espacio, en redes sociales, en afiches, en etiquetas. Incluso yo tuve la oportunidad de dictar este taller a un grupo de formación de un programa para unas unidades educativas y me llamó muchísimo la atención que cuando terminamos a las semanas del programa, una de las profesoras me hizo un regalo y uno de los regalos era un zarcillo con los iconos de pederastas. Y le dije, bueno, fíjense que incluso hasta en la moda se presentan ese tipo de iconos que la gente no lo sabe identificar, pero están ahí presentes. Bueno, fíjense, es muy importante también, y quisiera hacerlo antes de terminar, porque ya tenemos que como ir hilvanando y haciendo el cierre. Prometí una hora, pero ha estado tan interesante y apasionante el tema que nos hemos extendido. Y es recordarles dónde pueden comunicarse y a dónde acudir en el caso de Venezuela y también en el caso de los Estados Unidos para poder poner una denuncia. En el caso de Venezuela, acudir al Ministerio Público, a los consejos de protección, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los juzgados de paz, a la Defensoría de la Mujer, a los comandos fronterizos si ocurre en la frontera, algunas fundaciones que son importantes, yo creo más en las fundaciones que en todo lo que mencioné antes, en la Venezuela de hoy,
pero algunos de esos procesos hay que hacerlos para que tenga validez después cualquier acción legal. Pero las fundaciones están, la Fundación Habla, está SECODAP, está Provea, Yo Te Creo, Venezuela, Funda Mujer, Fundación Agua Clara, y también en el caso de los Estados Unidos pueden acudir a la Agencia de Protección Infantil a informarlo a la policía o a la oficina del fiscal de distrito donde usted vive. Todo en nuestro ebook que vamos a compartir con ustedes cuando pues Laura lo termine después de esta sesión que hemos tenido, va a recibir toda la información y todos los temas que hemos conversado. Ya para cerrar, me gustaría, Sofía, con tus propias palabras, de qué puedes considerar clave comunicar a esta audiencia preocupada por los niños y por las niñas que no sean abusadas. Igual también, Alicia, te lo voy a preguntar a ti, pueden hacer 5 o 10 cosas que consideren claves, elementos claves a comunicar ya para cerrar. Vale, gracias. Bueno, primero que todo, entender que esto es un problema de adultos. Somos nosotros los adultos los responsables que debemos de proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. En segundo lugar, debemos abrir canales y espacios de comunicación, de información, capacitarnos sobre estos temas, de verdad muy agradecida porque esto es lo que queremos, informar de estos temas, porque estos no son temas que se hablan, son temas que están muy arropados en un tabú, incluso a nivel académico en las universidades no se habla de estos temas de prevención y creo que son importantes romper realmente esos silencios, prender la luz ante la sociedad para que de una manera el agresor, el abusador sepa que estamos ya trabajando en acciones para contener sus acciones perversas. Entonces, de verdad, creo que también un consejo para los padres, créanle a sus hijos cuando le hablen. Cuando un niño, una niña, un adolescente habla de un episodio de abuso, muy pocas veces está mintiendo. Realmente la única opción que tenemos como adultos protectores es creerle, es darle ese acompañamiento y ese apoyo, porque realmente son ellos los que los necesitan, ¿no? Quizás, como bien lo dijo Alicia, estos son temas muy difíciles y en el hogar realmente causan una explosión y una conmoción terrible, rompen lazos familiares, lazos emocionales, pero hay que hablar, hay que denunciar porque es la única manera de frenar estas prácticas vergonzosas de nuestra sociedad. De verdad, muy agradecida por el espacio. Gracias, Sofía. Nosotros también de contar con una fundación con esa seriedad. Gracias. Alicia, ¿cuáles son tus palabras? Bueno, algunos tips o algunas ideas que son importantes que pueda dejar para la audiencia. Uno, hablar con claridad a los niños acerca de los riesgos del abuso en una relación de confianza. Importante que los niños tengan algunas estrategias de autoprotección, como puede ser el teléfono de sus familiares, de su mamá, de su papá, si van a hacer salida. Es muy importante que ellos conozcan su cuerpo y que tengan fortalecida su autoestima y su capacidad de poner límites a los demás en relación a sus propios cuerpos. Es muy importante enseñarle a los niños también que los secretos pueden ser muy perjudiciales para ellos, que es importante que tengan confianza en sus padres y no guardar secretos ni malos ni buenos, sino no guardar este tipo de secretos que oculten lo que puede estar ocurriendo en sus vidas, ¿no? Muy importante. Enseñar a que si alguien viene a darles regalos o favores, también puedan comunicarlo a sus padres, a sus familiares. Sobre todo quiero dejar estas ideas de algunas acciones de prevención porque me parece que es lo más importante. Mientras más información haya y además haya una relación de confianza con sus padres, hay muchas menos posibilidades de que ocurra un acto de abuso sexual en la infancia. Así es. Bueno, de verdad estoy muy agradecida con ambas, con Sofía Martínez, con Alicia Núñez, con todos ustedes y todos ustedes, hombres y mujeres que se han unido esta noche
Aquí esto no es un asunto de una familia en particular. Yo ya no tengo hijos. Una amiga me decía, como yo comentaba, yo no voy a meterme esta noche en el bifocal porque yo no tengo hijos. Pero no, espérate, tú tienes un rol en la sociedad. Tú puedes advertir a una sobrina, tú puedes advertir a una abuela, tú puedes como abuela advertir a tu hija, a tu hijo, a tus nietos, porque además esto no es una cosa que pertenece solo a las mujeres, como es el caso de las denuncias que se están haciendo ahorita. La única manera de que la sociedad cambie es que todos cambiemos, y que todos asumamos que todos somos corresponsables de lo que ocurre en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Si una circunstancia como esta se silencia, si la víctima se revictimiza, si la denuncia pasa por debajo de la mesa, ya es más importante que salga como víctima el abusador, lo único que estamos sembrando es más abuso, es mucho más abuso. Nosotros somos responsables desde el momento que criamos a nuestros hijos, somos responsables de la música a la cual los exponemos, de las canciones, de las películas, de los libros que les damos a leer. Somos absolutamente responsables de aquello que le damos a conocer y absolutamente responsables de aquello que nos negamos a darle a conocer y que podría haber evitado que fueran víctimas de la violencia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Gracias por sumarse.